Tenía 2 hijas, pero era como si tuviera una sola, o peor aún, como si tan solo medio palmo de hija le quedara. Una de ellas, de nombre Egregia, era profesora de piano. Tenía 61 años, el cabello aún conservaba su fuerte coloración rojiza, hecho que la denotaba entre todas sus compañeras de igual o peor estirpe, a lo largo de sus días y desde el comienzo de ellos, porque una gran conmoción causó en la familia verla aparecer, de entre las piernas de su madre, con su cabello ya crecido, cubierto de rojo no tanto por su propia tonalidad como por los restos de la mordida placenta que había quedado atrás. «Quiero estudiar baile español», fue lo primero que dijo cuando aprendió unas pocas palabras, y los esfuerzos de madre por tratar de evitarlo dieron tardíamente sus frutos. Un abuelo vasco, que había escapado a la Inquisición, cruzando el océano, dijo que no metieran a la nena en esas cosas, que para eso estaban los demás bailarines y que ya poco ganaban como para recibir en sus clases a más adeptos. Él, quien primero llegó a criticar y a menospreciar los infantiles y prematuros deseos de su nieta, fue quien primero murió, al enterarse, con la no anticipada sorpresa, que ella se había recibido de profesora de piano y ya escogía sus rumbos para que sus senderos la condujeran hacia las danzas típicas de la península. El asunto era serio, no solamente lo había sido para el abuelo vasco, sino que también lo era para madre, porque ella, como matrona de 2 adultas hijas, velaba al extremo por una seguridad obsesiva, que su nena no se arruinara la espalda con la banqueta del piano, por eso le obligó a estudiar sentada a una silla con respaldo. Y en cuanto se inclinaba un tanto así hacia el teclado o la partitura, pronto ya iba un cinturón que oprimía su pecho y se ajustaba detrás del respaldo, que su hija se lavara los dientes 3 veces por día, y lo mismo terminó usando dentadura postiza, que su nena comiera mucha zanahoria, para llegar a los 61 años y tener que usar gafas de vidrio de botella. Eran cosas ciertas y las 2 hijas lo sabían. Aunque tal vez lo supiera más Egregia, porque su hermana había tenido oportunidad de meterse de novia con el hijo del almacenero de la esquina, y después de haber soportado un noviazgo de 15 años irse a vivir a Portugal y allá andarán, tomados de la mano y escribiendo cartas pascuas de por medio. Egregia, en cambio, ya a los 61 años todo lo que podía esperar, su mirada enfrascada detrás de los vidrios de botella, su corto cabello rojo, su gordura tímidamente pronunciada debajo del vestido, y sus prominentes labios recargados de un carmín imborrable, que a veces dejaba marcas en las partituras, de tanto aproximarse a leer la música. Era despedir con una palmadita en el trasero a sus alumnos de piano, al finalizar la clase de todas las tardes, y perfeccionarse con las danzas españolas. Debajo de la silla se había hecho un compartimento donde podía guardar las partituras y cada tanto madre espiaba, desde la entreabierta puerta de su habitación, como Egregia articulaba sus dedos sobre el teclado y al aire enviaba las características notas. Madre ya era demasiado anciana como para indicarle a su hija cómo debía sentarse en la silla, un mueble de respaldo alto, que lograba imprimir, a Egregia, una graciosa estampa. Semejaba un ser ajeno a este mundo, con los anteojos de botella y todo el vestido que se desparramaba a los costados y esos zapatos de cuero teñido de rojo, provistos de fuerte tacón, que solamente utilizaba para interpretar con su piano las danzas castizas. Después de observar todos estos detalles en su hija, madre se encerraba en su cuarto, cubría sus pies con cobijas y pensaba en el abuelo. A él de chico le habían hurtado, cierta vez, su bicicleta, y solo atinó a sentarse en un rincón y pensar acerca de cómo el hecho había podido ser llevado a cabo. Luego, a cada momento murmuraba, «Ojalá que la disfrute». También, madre disimulaba que Egregia se acercaba a la partitura para leer,
evidente signo de que sus anteojos de botella poco podían ayudarla a resolver su problema de visión. Para su 62º cumpleaños le regaló un disco de danzas españolas. Estaba feliz porque había recibido carta de su otra hija y, como deseaba compartir su alegría, entró en una casa de discos y pidió el mejor, que tuviera grabado danzas típicas. Egregia recibió esa dicha y hora tras hora escuchaba su disco al mismo tiempo que interpretaba en el piano lo escuchado, tratando de sacar de oído alguna de las melodías. Para la época en que una cara del disco presentaba 2 rayones confeccionados por una púa de alambre gastado, sucedió, en los bucólicos momentos de la vida de Egregia, algo que logró que su corazón acelerase 2/3 sus latidos. Cierta tarde llamó a la puerta un hombre guapo, con evidentes rasgos de poseer igual o mayor edad que Egregia. Preguntó si en esa casa enseñaban danzas españolas y, de los 2/3 que el corazón de Egregia había aumentado sus latidos, al escuchar eso último, por parte del recién llegado, aquellos se elevaron a 5/3. Lo hizo pasar de inmediato, madre ya lo espiaba todo desde su cuarto, debajo de las telarañas de su ancianidad. Hacían buena pareja, lástima que Egregia se empecinara en nunca quitarse sus anteojos de botella, o vestirse más elegantemente, o quitarse un poco de carmín de los abultados labios, pero nadie esperaba que él se fijara en esas cosas. Además, denotaba tan amplios y caballerosos aspectos que, estaba segura, no le importarían esas nimiedades. Quedaron charlando en el living. Egregia dejaba percibir en su mirada vidriosa las ansias desbordadas de palmear el trasero de ese hombre y despedirlo, al igual que lo hacía con los chicos de no más de 8 que tenía por alumnos. Pero no, esos juegos prohibidos solo eran patrimonio de las parejas cuyos seguros futuros les augurasen infinidades de cosas por compartir, y hasta, con seguridad, su hermana le palmearía el trasero a su esposo, cuantas veces deseara. Pero la situación de Egregia era diferente y solo podía quedarse allí sentada en la silla del piano, escuchando cual lo hiciera con una sinfonía, las palabras del caballero, que sabía desenvolverse con su hablar tanto como ella también lo sabía hacer pero con alguna partitura. Él dijo que tenía todo preparado, había conseguido zapatos rojos, de su numeración, en efecto, tenía pies amplios, un pantalón negro, ajustado, y una blusa blanca adornada con lunares rojos. Además, un pariente le había prometido enviarle, desde la península, un sombrero típico, para que el conjunto estuviera a pleno. Egregia se sintió en su éxtasis particular, en su propio paraíso terrenal, y deseó imaginar al caballero entre los héroes que allí morasen. Pero sí, no habría inconveniente, y si él lo deseara, podrían comenzar ya mismo. Puso el disco del lado que todavía estaba sano, y por el pobre parlantito de su fonógrafo comenzó a sonar un pasodoble. Madre cerró la puerta y cubrió sus pies con las cobijas. Si el abuelo vasco viviera, no dudaría en morirse otra vez, al ver a su nieta abusar del living, de las danzas y de ese desconocido, porque, así no más, sin conocerlo, lo había recibido en la casa y había permitido que su vil hablar se enroscara como ofidio ponzoñoso, ya considerándolo como de la familia. Pero no podía ser, tenía que oír su hija las palabras de su propia madre, que por algo era su madre, además de tener que cumplir las funciones de un padre que nunca había tomado las necesarias y completas responsabilidades como tal, porque ni bien, en su momento, vio asomar la dulce cabecita de Egregia por entre las piernas de su esposa. En el incomparable instante del parto, abandonó la clínica, como quien llevado por un huracán, se amparó en la embajada cubana y pidió ser exiliado a Cantón. Para trabajar en los cultivos de arroz, desde entonces no se había vuelto a tener noticias de él. Y por lo tanto ella, como madre y padre a la vez,
Portaba sobre sus hombros la tarea de cuidar de todo vilipendio, escarnio y estupro a su única hija soltera, que para eso había estudiado piano, se había recibido de profesora, le entusiasmaban las danzas españolas y mamarrachaba las partituras con el carmín al acercarse tanto para leerlas. De un manotón descorrió las cobijas de sus pies y comenzó a gatear por el piso. Debajo de la rendija de la puerta provenía un lamido de sonido que se traducía en acordes castizos. Con temblorosa mano accionó el picaporte y entreabrió la hoja. Al principio temió asomarse y verlos, abrazados, besándose, tocándose, diciéndose cosas al oído. Claro, la música la habían puesto para disimular, para que madre se quedara tranquila, encerrada en su habitación, pensando que se tratara de una clase más y que nada, salvo lo necesario, ocurría en las clases. Pero, ¿qué podía ser lo necesario? Odió en ese momento haberse encerrado siempre que llegaban los alumnos para las clases de danzas españolas. Ahora entendía el porqué de esa actitud de egregia, de despedirlos con una palmadita en las nalgas. Su hija la había traicionado. Se pasaba la hora de cada lección haciendo el amor con sus alumnos. ¡Qué repudio! ¡Qué intolerable! Si viviera el abuelo vasco se moriría por tercera vez al enterarse. Mejor así, mejor que él estuviera muerto, mejor que su otra hija estuviera ya casada y lejos del país, mejor que su esposo se hubiera fugado a cultivar el arroz, así era todo mejor, ella lo resolvería sola, y pronto todo volvería a ser como antes. Llegó arrastrándose, al igual que un reptil herido o una vieja tortuga de mar que regresara a su elemento para morir, y descubrió una escena que logró poner de punta su cabello blanco. Egregia tenía tomada una mano del caballero, mientras le indicaba, con suaves golpes de mirada vidriosa y gestos dulces, que su cuerpo debía girar y volver a girar y girar otra vez. Y él pasaba su mano por la cintura de su hija. De un manotón madre desconectó el fonógrafo y los tiernos amantes quedaron congelados en un solo cuadro de película cósmica, preguntándose qué sucedía. Fue como si el mundo entero se les viniera abajo, como si el fascismo hubiera determinado que esas músicas no deberían escucharse, o como si Wagner hubiera decretado la prohibición de amar. No, que todo fuera mentira, que así se estaba mejor. Madre tomó su bastón de caña quemada y golpeó la espalda del ex caballero, gritándole que abandonara el santo living, el santo recibidor y el 3 veces santo umbral de la puerta y no regresara. El ex caballero, tal vez por demasiado caballero, si bien nada de lo que estaba aconteciendo logró entender, se fue lo mismo, excusándose por alguna vez habérsele ocurrido a sus padres haberlo engendrado en un acto de amor que creyeron único. La mirada de madre, el pulso algo agitado, su pecho, debajo de sus ropajes negros subía y bajaba, danzante tropel por desfiladero, se clavó en los vidrios de botella de egregia. Pero, ¿qué ocurría? Una lágrima ya rodaba fuera de los contornos de las gafas y desteñía el carmín, tan puro y saturado, de sus labios. No, que no llorara. Madre la calmó, la sentó al lado de ella, en el sofá, y pasó cierto tiempo logrando que egregia entrara y saliera de razones. Ella debía comprender que las clases de piano y las danzas españolas deberían acabarse. Era tarea difícil, sí, la de echar a todos los alumnos, porque, seguramente, no conseguirían en el barrio otra profesora tan extraordinaria como egregia lo era. Tal vez tuvieran que viajar hacia distintos barrios lejanos, con la consabida pérdida de tiempo y dinero adicional. Pero ¿qué se le iba a hacer? Eran cosas de la vida. De todos modos, su hija no tenía por qué preocuparse, madre se encargaría de darles la noticia. Ahora, que fuera a su cuarto y que se recostara un poco, para así calmar su llanto y esas ganas de hacer con los alumnos prácticas diferentes a las estrictamente musicales.
El abuelo vasco podía descansar en paz. Todo había sido una terrible pesadilla, como quien diría, un malentendido.